¿Por qué el cansancio quita fuerza aunque el músculo esté sano? Muchas personas dicen algo muy concreto. No me duele el músculo, pero me siento débil. Y esa frase, aunque parezca contradictoria, es científicamente muy precisa. Porque la fuerza que sentimos no depende solo del estado del músculo. Depende, en gran parte, del sistema nervioso. De hecho, puedes tener un músculo estructuralmente sano, sin lesión, sin inflamación visible, y aún así experimentar una caída real de fuerza. No una sensación subjetiva, sino una reducción medible. Para entender por qué ocurre esto, hay que dejar de pensar en el músculo como un motor independiente y empezar a verlo como lo que realmente es, un ejecutor que solo responde a las órdenes del cerebro. Si el músculo está bien, ¿qué es exactamente lo que falla cuando estoy cansado? Lo que falla no es el tejido muscular en sí, sino la señal que llega hasta él. Cada contracción muscular comienza en el cerebro. El cerebro decide cuántas fibras activar, con qué intensidad y durante cuánto tiempo. Cuando hay cansancio, físico, mental o incluso emocional, el cerebro reduce voluntariamente esa señal. No porque el músculo no pueda, sino porque el sistema nervioso interpreta que continuar sería costoso o potencialmente peligroso. El concepto central: la fuerza no nace en el músculo. La fuerza no empieza en el bíceps, ni en la pierna, ni en la espalda. Empieza en la corteza motora del cerebro. Desde ahí, la señal baja por la médula espinal, activa neuronas motoras y finalmente llega al músculo. Si esa señal es débil, incompleta o intermitente, el músculo nunca llega a expresar su capacidad real. Por eso dos personas con músculos similares pueden producir fuerzas muy distintas, y por eso una misma persona puede sentirse fuerte un día y débil otro, sin que el músculo haya cambiado estructuralmente. ¿Por qué ayer levantaba esto sin problema y hoy no puedo? Porque el cerebro modula la activación según el estado general del organismo. Cuando estás cansado, el cerebro interpreta que los recursos son limitados. El cansancio no es solo falta de energía muscular, es una señal integrada que incluye sueño, estrés, nivel de alerta, inflamación sistémica y consumo previo de energía. Ante ese contexto, el cerebro aplica una especie de freno de seguridad. Fatiga central. Cuando el freno viene del cerebro. A esto se le llama fatiga central. No significa daño, ni debilidad permanente. Significa que el sistema nervioso reduce la intensidad de la señal motora como mecanismo de protección. Esto ocurre incluso antes de que el músculo se agote de verdad. Es una estrategia evolutiva. Es mejor perder fuerza temporalmente que forzar un sistema que percibe riesgo. En estudios neurofisiológicos se ha visto que, durante el cansancio, disminuye la frecuencia de disparo de las neuronas motoras y se reclutan menos unidades motoras. El músculo podría contraerse más fuerte, pero simplemente no recibe la orden completa. ¿Esto es psicológico? Está en mi cabeza, está en el cerebro, pero no es imaginario. No es falta de voluntad. Es una respuesta biológica objetiva. El cerebro integra señales químicas, metabólicas y nerviosas, y decide cuánto esfuerzo permite. No se trata de querer más, sino de cómo el sistema nervioso regula la salida de fuerza. El papel del cansancio mental y el estrés. Aquí viene algo que mucha gente no espera. El cansancio mental puede reducir la fuerza física. No porque el músculo se fatigue, sino porque el cerebro ya está sobrecargado. El esfuerzo cognitivo prolongado, el estrés sostenido o la falta de sueño reducen la capacidad del cerebro para mantener una señal motora intensa. Por eso alguien puede sentirse débil incluso sin haber hecho ejercicio previo. El cuerpo no separa fatiga física y fatiga mental, como solemos hacerlo nosotros. Para el sistema nervioso, ambas consumen recursos. Entonces el músculo está apagado. No apagado, sino limitado. El músculo sigue sano, pero está funcionando bajo una restricción impuesta desde arriba. Es como tener un motor potente con un limitador electrónico activado. Porque esto no es una falla, sino una protección. Este punto es crucial. El cansancio que reduce la fuerza no es un error del cuerpo. Es una estrategia de supervivencia. El sistema nervioso prioriza la integridad a largo plazo sobre el rendimiento inmediato. Cuando detecta señales de sobrecarga, baja la potencia antes de que aparezca daño estructural real. Por eso muchas veces la fuerza vuelve rápidamente tras el descanso, sin necesidad de recuperar el músculo. La protección no ocurre solo en el músculo, ocurre en todo el sistema. Cuando el cerebro reduce la fuerza disponible, no lo hace mirando un solo músculo aislado,
sino evaluando el estado completo del organismo. Integra señales del sistema cardiovascular, del metabolismo energético, del sistema inmune y del estado de alerta general. Si detecta que la demanda supera la capacidad de recuperación, activa mecanismos inhibitorios que disminuyen la salida motora. Esto significa que la reducción de fuerza no es un evento local, sino sistémico. El cuerpo entero entra en un modo de ahorro funcional, donde se privilegia la estabilidad interna sobre el rendimiento inmediato. El músculo, aunque esté sano, queda subordinado a esa decisión central. ¿Por qué esa protección aparece incluso cuando no siento dolor? Porque el dolor es solo una de las muchas señales de alarma. El sistema nervioso puede limitar la fuerza mucho antes de que exista daño o dolor. De hecho, desde un punto de vista biológico, esperar al dolor sería tarde. Por eso existen mecanismos anticipatorios que se basan en cambios químicos sutiles, aumento de metabolitos, alteraciones en neurotransmisores, reducción en la eficiencia sináptica. Todo eso ocurre a un nivel que no siempre llega a la conciencia, pero que el cerebro interpreta como señal suficiente para reducir la activación muscular. El rol silencioso de los neurotransmisores en la pérdida de fuerza. Durante el cansancio prolongado, cambian los niveles y la disponibilidad de neurotransmisores clave como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estas sustancias no solo regulan el estado de ánimo, también modulan la intensidad de la señal motora. Cuando su equilibrio se altera, la señal que desciende hacia el músculo pierde potencia y precisión. No se trata de una desconexión total, sino de una señal atenuada. El resultado es una contracción menos eficiente, una sensación de pesadez y una disminución real de la fuerza máxima disponible, aun cuando el músculo conserve su estructura intacta. ¿Por qué siento que el músculo no responde, aunque quiero contraerlo fuerte? Porque el querer no equivale al poder neurológico. La intención consciente es solo el inicio del proceso. Si los circuitos subcorticales y espinales están modulados a la baja por cansancio, la orden no se amplifica correctamente. El músculo recibe la señal, pero no con la intensidad suficiente para reclutar todas sus fibras. Esto explica por qué la debilidad por cansancio se siente distinta a la debilidad por lesión. No hay fallo mecánico, hay limitación de activación. La inhibición como estrategia de prevención, no de castigo. Es importante entender que el cerebro no castiga al cuerpo con debilidad. Lo que hace es prevenir escenarios que, a largo plazo, podrían comprometer la supervivencia o la integridad funcional. La inhibición motora actúa como un regulador fino. Reduce la probabilidad de errores de movimiento, de pérdida de control postural y de sobreuso de tejidos cuando el sistema está en desventaja. En ese sentido, la pérdida de fuerza es una señal adaptativa, no una señal de fracaso. Entonces, ¿el cuerpo me está protegiendo incluso cuando me frustra sentirme débil? Exactamente, la frustración es consciente, pero la protección es automática. El sistema nervioso prioriza la continuidad funcional del organismo, no el cumplimiento de una expectativa puntual de rendimiento. Desde esta perspectiva, el cansancio no es un enemigo, sino un mensaje regulador que limita la fuerza para mantener el equilibrio interno. Todo esto refuerza una idea clave. La fuerza no se pierde porque el músculo esté dañado, sino porque el sistema nervioso decide reducir su expresión. Esa decisión se basa en una evaluación compleja del estado general del cuerpo, y ocurre incluso en ausencia de dolor, lesión o inflamación visible. Comprender este punto cambia la forma en que interpretamos la debilidad, no como un defecto muscular, sino como una respuesta inteligente del sistema. ¿Por qué el cansancio quita fuerza aunque el músculo esté sano? Muchas personas experimentan una sensación desconcertante. No hay dolor, no hay lesión, el músculo se ve normal, pero la fuerza simplemente no aparece. No es una percepción vaga ni una excusa del cuerpo. Es un fenómeno real y medible. Para entenderlo, hay que abandonar la idea de que la fuerza vive dentro del músculo. El músculo no decide cuánto empuja, cuánto tira ni cuánto resiste. Solo ejecuta órdenes. La verdadera fuente de la fuerza está en el sistema nervioso, y más específicamente, en cómo el cerebro regula la señal que envía hacia el músculo. Cada contracción comienza como una decisión neural. El cerebro evalúa el contexto interno del organismo, energía disponible, nivel de alerta, estado de recuperación, y con base en eso determina cuántas fibras musculares se activan y con qué intensidad. Cuando aparece el cansancio, esa evaluación cambia. No porque el músculo haya perdido capacidad estructural, sino porque el sistema nervioso modifica el nivel de activación permitido.
El músculo podría generar más fuerza, pero no recibe la orden completa para hacerlo. Esto explica una experiencia cotidiana muy concreta. Un día levantas algo sin dificultad y otro día, con el mismo cuerpo y el mismo músculo, no puedes. No hay un cambio súbito en el tejido muscular, hay un cambio en la señal neural descendente. El cansancio actúa como un modulador central que ajusta cuánta fuerza es autorizada en ese momento. Aquí entra un concepto fundamental, la fatiga central. A diferencia de la fatiga muscular local, que ocurre cuando el músculo se queda sin capacidad metabólica inmediata, la fatiga central es una reducción deliberada de la activación motora originada en el sistema nervioso. El cerebro disminuye la frecuencia y la sincronización de las neuronas motoras, lo que reduce el reclutamiento de unidades motoras. El resultado es una contracción más débil, aunque el músculo esté intacto. Antes de cerrar, si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor cómo funciona realmente el cuerpo, más allá de mitos o explicaciones simplificadas, puedes suscribirte al canal y dejar un like. Eso me permite seguir creando contenido educativo, basado en evidencia, y profundizar en temas que casi nunca se explican con este nivel de detalle. Ahora sí, vamos a la idea más importante. La fuerza no desaparece porque el músculo esté débil. La fuerza desaparece porque el cerebro decide no liberarla. Ahora sí, vamos a la idea más importante. Y esa decisión no es consciente, no es emocional, y no es falta de carácter. Es un mecanismo automático de regulación. Entender esto cambia por completo cómo interpretamos el cansancio, la debilidad y el rendimiento humano. No siempre se trata de músculos. Muchas veces, se trata de señales.